turco. El Reiki es una práctica, un conjunto de prácticas espirituales con un origen budista y con un origen japonés. Y esto no cambia, no cambia nunca. Y todo lo que tiene parte del budismo dentro, evidentemente tendrá unos componentes, unos elementos, unos conocimientos y unas herramientas, entre ellas la meditación. La meditación es una de las prácticas más importantes del budismo, evidentemente, es la práctica que más utilizan para buscar el equilibrio de la mente y es una de las prácticas más importantes del Reiki. ¿Qué pasó con la meditación? Que bueno, con el paso del Reiki a Occidente principalmente y en la época que sucedió, se quedó un poco atrás. Se quedó un poco atrás la meditación y se puso mucho énfasis en lo que era el autotratamiento, la energía, etcétera. Y ya en los años 80, 90, con el boom de la medicina alternativa, el New Age, etcétera, esto ganó mucha más fama, se mezcló con otras prácticas, con otros elementos bueno, de la época, del momento, ¿no? Como pues, los cristales, los archivos acásicos, las cirugías astrales, los ángeles, los arcángeles, los guías espirituales, etcétera, y quedó un Reiki un punto más esotérico. Si nos vamos a los orígenes, las prácticas que incluía Usui Sensei en el Usui Reiki Ryojo, la primera práctica era la meditación, después una de las más importantes era lo que se llama Reiju. Reiju es lo que todos nosotros conocemos como la iniciación o la sintonización. En japonés se llama Reiju y Reiju es dos palabras. La primera es Rei, que es la misma palabra que el Reiki, o sea, es el gran espíritu o el gran cosmos, y Ju es el verbo dar. O sea, era dar, como dar vida, dar cosmos, dar esa conexión. Y el Reiju, a diferencia de lo que se utiliza o que se cree hoy, el Reiju lo aplicaban tanto Usui Sensei como sus discípulos más avanzados. O sea, era una práctica que normalmente cuando una persona, un alumno, quería pertenecer o empezar su formación Reiki con Usui Sensei, casi siempre el primer Reiju, el primer ritual de iniciación, lo daban a alumnos más avanzados y después ya lo daba Usui Sensei. Por aquel entonces la práctica no se dividía de forma tan estructurada en lo que se conoce como Shuden, Okuden y Shinpiden, o Reiki 1, Reiki 2 y Reiki 3. Había un sistema que se diría que tenía como más niveles, aunque no se consideraban niveles, sino se consideraban casi la experiencia o profundidad de cada alumno. Pero el Reiju era el elemento central y era bastante repetitivo. En el sentido de que muchas veces cuando se encontraban, que se cree que se encontraban semanalmente en un templo que aún existe en el centro de Tokio, ahí se fundó el Reiki Ryojo, pues se encontraban semanalmente y cuando se encontraban se realizaba Reiju o iniciación, que era el ritual para ayudar a la persona a estar más conectada consigo mismo, consiga misma y más conectada con la vida o con el entorno. Entonces, la iniciación sí que ha trascendido, lo que pasa es que ahora se convierte en el elemento central del curso y en el Reiki occidental es la práctica por la cual una persona puede hacer Reiki. Y entonces aquí, como se relacionó con los chakras, lo empezaron a relacionar un poco con la iniciación o la apertura de unos chakras determinados. Pues entonces teníamos el primer Reiju y el primer Reiju la persona pues se iniciaba los primeros chakras, después en segundo nivel se iniciaban otros chakras, etcétera. No es así porque el Reiju no cambia. O sea, la iniciación que hacemos los profesores en la mayoría de escuelas, que hay Reijus distintos, es el mismo. Entonces, hay pequeñas diferencias, pero es básicamente el mismo. Entonces, no es que se inicie a unos chakras y después a otros, porque también hay que entender en contexto que la palabra chakra, que es sánscrita y evidentemente es conocida sobre todo por el mundo de la Ayurveda y del yoga, en aquella época en Japón no tenía no tuvo una entrada fuerte porque el yoga aún no se había expandido en el mundo. Japón había tenido una influencia muy fuerte de la China, entonces todo lo que es el taoísmo, el qigong, el tai chi, etcétera, sí, pero el yoga no. El yoga se expandió por el mundo a partir de segunda mitad del siglo XX y ahora pues casi todo pasa por lo que es el yoga. Entonces, en esa época los reijus no se hacían para iniciar los chakras porque los chakras es de una cultura muy distinta a la japonesa como es la India.
Es un ritual iniciático, eso sí, que busca dos cosas, tres en verdad. La conexión de la persona consigo mismo, recuperar esa conexión, recuperar la conexión de la persona con el entorno, de ahí viene la práctica del Reiki, ¿no? Que es utilizar la energía del entorno. Y la tercera es muy japonesa, que es conectar a la persona con lo que es el linaje espiritual del Shihan. Shihan es el profesor o profesora. Esto es importante porque los japoneses creen firmemente en la reencarnación, no es algo que se cuestione en cierto modo, y consideran que detrás del desarrollo espiritual de una persona está todo el esfuerzo de los que han sido sus profesores, profesoras o mentores, estén vivos o muertos. Por eso el linaje en Japón es tan importante y se recita no solo en las prácticas espirituales, sino también, por ejemplo, en las artes marciales, porque consideran que los esfuerzos son acumulativos. Entonces, si yo me siento a meditar y consigo un estado de meditación, bueno, un estado casi de presencia absoluta, no es porque me he sentado muchas veces, sino porque yo me he sentado muchas veces, mis profesores se sentaron muchas veces, sus profesores se sentaron muchas veces y llegaríamos a Buda. Es como sentir que las personas que han estado antes siguiendo un camino están detrás tuyo. Entonces, la sociedad japonesa es muy colectivista en la creencia, en la experiencia e incluso en la filosofía. Entonces, se comprende que, por ejemplo, en estos momentos que yo doy una clase, las palabras que fluyen, la energía que fluye, el conocimiento que fluye es el mío sumado a todo lo que es mi linaje. Y el Reiju es la forma donde la persona, por eso es un ritual tan importante, no solo queda reconectada con la energía, que es algo que es natural, o sea que se tiene ya al nacer, por eso hablamos de reconectar, no de conectar, sino que conecta, y ahí sí que es conecta, no reconectar, conecta con un linaje espiritual específico. Por eso en los cursos de Reiki veréis que casi siempre los profesores o profesoras, muchos de ellos lo publicitan y te dicen, no, quinta línea del linaje de Usui, sexta línea del linaje de Usui, y a veces lo recitan. Esto es una parte que es importante, entonces el Reiju era uno de los elementos centrales. La meditación era otro, porque el objetivo del Usui Reiki Ryojo, el objetivo real de la práctica de Usui Sensei, y hay una entrevista publicada de Usui Sensei, solo hay una, pero se puede leer, se encuentra fácilmente en internet. Él defendía que el objetivo del Usui Reiki Ryojo era alcanzar el Anshi Ritsumei, que es un completo estado de paz y tranquilidad. Entonces, ese estado de paz y tranquilidad es lo que se busca a través de las prácticas del Reiki. La primera era la meditación, evidentemente viniendo del budismo y de una rama que viene del budismo zen. La meditación es bueno, prácticamente lo más importante. El segundo, que es el corazón en sí de lo que es el Usui Reiki Ryojo, era el Reiju, la iniciación. Sin embargo, uno de las circunstancias que se dio en la época, aún se da ahora, es que ya por el estilo de vida, por los conocimientos o la falta de conocimientos que había en la época, etcétera, por la higiene, pues quizás evidentemente menos avanzada que la que hay ahora, pues la esperanza de vida era bastante menor en Japón y en casi todas partes del mundo, pero en Japón es algo mayúsculo, porque por aquel entonces, si no recuerdo mal, la esperanza de vida no se llegaba a los 50 años y ahora Japón es el país más longevo del mundo. O sea, Japón en 100 años ha pasado casi a doblar la esperanza de vida, ¿no? Pero en esa época pues se moría. Y no es que la gente con 48 fuera muy mayor, sino que había muchas enfermedades que a día de hoy o se han erradicado o tienen cura o no aparecen porque hay una higiene y una medicina mucho mejor o un estilo de vida mejor. Ahora hay otras que normalmente tienden más a la cronificación y antes había otras que tendían más a un final pues peor que la cronificación, evidentemente. Y supongo que cuando alguien hable del siglo XX y XXI dentro de 100 años dirán que en este pues teníamos un montón de enfermedades crónicas y por esto, etc. Entonces, en aquella época había muchas enfermedades y muchas enfermedades graves. Entonces morían también muchos niños. El punto de partida del camino espiritual para alcanzar la paz y la tranquilidad, evidentemente, era la salud. Porque la paz y la tranquilidad, cuando tienes enfermedades, dolores y sufrimiento en el cuerpo, es muy difícil.
Entonces, el Usui Sensei defendió siempre que el punto de partida del camino espiritual era la imposición de manos para recuperar la salud. Entonces, esto es lo que le dio la fama, pero este era un elemento. Entonces, aparte de la meditación y el Reiju, otro de los elementos centrales del Reiki era la imposición de manos. La imposición de manos ha ido en dos direcciones. En la dirección del autotratamiento y en la dirección del tratamiento a los demás. No son iguales y las escuelas se enfocan distinto en unas u otras. Hay escuelas que son muy terapéuticas, que no tocan para nada lo que es el autotratamiento y enfocan siempre al tratamiento hacia los demás. Y entonces cuando uno mismo está enfermo, pues busca que le traten también los demás. Y luego hay otras escuelas que se enfocan más en lo que es el autotratamiento a la par que el tratamiento hacia los demás. Entonces, el autotratamiento y el tratamiento es, dentro del Reiki, la capacidad que tienen las personas de transmitir chi a través de sus manos. No se envía, sabéis que no se visualiza, es sencillamente buscar ese estado de presencia, ese estado de atención plena que permite que la energía fluya de forma natural, basada en el principio de que un cuerpo enfermo, siempre que encuentre una fuente, va a absorber chi. Esto nos sucede a todos en la naturaleza, en la playa y con los vecinos. O sea, cuando nuestra vitalidad es pues más baja, buscamos siempre un entorno de personas o de lugares que la recupere. No siempre lo encontramos, pero lo buscamos inconscientemente. De la misma manera que cuando dices, es que no puedo más, necesito ir al bosque, lo que necesitas es el aire y la energía del bosque. Aunque no seas consciente, vas al bosque por eso. Luego tú le das mentalmente otra explicación, pero la cognición siempre viene después. Entonces, la capacidad del cuerpo de absorber energía cuando está enfermo es una capacidad que es innata, espontánea y no es cultural, es algo que se da siempre. En Reiki lo que se hace es ser conscientes de esa habilidad, hacerla aún más consciente y convertirse en el intermediario con la fuente. Pero el Reiki nace de algo que ya existía mucho antes en casi todas las culturas del mundo y que sigue existiendo. La capacidad de tratar dolores y sufrimiento con las manos a través del chi es algo natural. En cualquier cultura del mundo, en cualquier país del mundo, cuando a alguien le duele la garganta se pone la mano, cuando a alguien le duele el corazón se duele la mano, cuando a alguien le duele la cabeza se pone la mano y cuando a alguien le duele la tripa se pone la mano. Inmediatamente después haces lo que has aprendido cultural o socialmente, que es me preparo una manzanilla, me tomo un ibuprofeno, me voy al médico o me tumbo en la cama. Pero lo primero que has hecho es poner la mano. Entonces, en este aspecto, el Reiki sería desarrollar una habilidad natural del ser humano, que además utilizamos muchísimo, en especial las mujeres, los primeros de 12 a 24 meses de vida de los bebés, cuando hay un entorno más o menos sano. El contacto físico se busca muchísimo, tanto por parte del bebé como por parte de la madre, en especial cuando hay momentos de, bueno, de dolor o sufrimiento. O sea, cuando ahora en el mundo moderno, por ejemplo, cuando a un bebé que se le ponen unas vacunas a los 3 y a los 4 meses, se le pone sobre todo la de los 4 meses, que son 3 pinchazos. Normalmente el bebé se pasa las siguientes 24 horas en brazos de la madre, si esta está disponible. Y a la que la madre pues la suelta del cual el bebé empieza a quejarse. O sea, es algo muy natural este aspecto. Lo que pasa es que en algunas culturas, no solo orientales, hay algunas en Latinoamérica que también lo han tocado mucho y hay algunas en África que también. Lo que pasa es que estas son mucho más desconocidas. El que es la imposición de manos para restablecer la armonía o la salud se ha utilizado mucho. ¿Qué ha pasado? Pues evidentemente la primera revolución industrial supuso para mí el cambio más importante en el mundo a nivel social que quizás hemos tenido nunca. A partir de ahí vino la segunda, la tercera y la cuarta, pero empezamos a modernizarnos, empezamos a investigar, empezamos a descubrir otras formas. Para mí son avances prácticamente todos muy, muy, muy positivos. Sin embargo, caímos en el error de todo o nada, en el sentido de, al final, evidentemente, pues hay un tratamiento, yo que sé, para la neumonía que puede ser muy efectivo,
pero eso no implica que las hervidas que te daba la abuela antes sigan siendo efectivas y que quedarte en casa, ponerte una mantita y estar una semana que todo el mundo te deje en paz sigue siendo efectivo. Y ahí hemos pasado como a esto es lo viejo, nos sirve porque tenemos algo que es mejor. Sin llegar, creo que aún hacer la fusión de comprender que no tratan exactamente lo mismo, aunque sea muy similar. Entonces, bueno, para mí ese ha sido el mayor problema y sencillamente es cuestión de tiempo que se vuelva a fusionar. Al final, nadie en su sano juicio dentro de lo que se llamaría la medicina complementaria, realmente nadie en su sano juicio, cuando tiene una enfermedad que es grave, diría, oye, mira, no me quiero tratar y me quiero tratar solo con las... No, 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 si hay un tratamiento, pues ¿por qué no tomarlo? Ahora, para mí es lo más coherente, por ejemplo, cuando se tratan personas en oncología, se tratan bastantes en Reiki, lo más frecuente es que las personas junto con el tratamiento de quimioterapia o radioterapia, pues reciban sesiones de Reiki o reciban sesiones de relajación o reciban sesiones de acupuntura, porque lo necesitan para fortalecer el cuerpo, lo necesitan para superar el proceso, etcétera. Entonces, bueno, el aspecto terapéutico de Reiki ha ganado mucha fama, pero era un elemento que se entiende muy bien en la época, porque en la época, pues pondemos también España porque también nos sirve, era una época donde había bastante mortalidad infantil, habría bastante mortalidad de enfermedades que ahora quizás se han erradicado y había bastante sufrimiento, quizás menos emocional, estrés, ansiedad, etcétera, que el que hay ahora, mucho menos, pero había mucho más sufrimiento por otro tipo de enfermedades y dolor. Entonces, cuando uno padece una enfermedad más o menos grave, pero sobre todo dolorosa, la meditación no suele ser una opción a no ser que ya sea una persona meditadora muy avanzada, que lleva muchos años, si no, no es una opción. Y la práctica espiritual, con los valores espirituales, pues cuando te duele la cabeza no te gusta reflexionar sobre ellos, te gusta que te deje el mundo en paz. Entonces, de ahí nació un poco ese aspecto. Y Usui Sensei lo mencionaba como el inicio del método, la puerta de entrada. Después venía todo lo que realmente se convierte al Reiki Ryojo en una práctica espiritual. Porque hasta aquí tampoco lo es mucho. En el sentido de que si nos centramos básicamente en la imposición de manos para restablecer la salud, pues estaríamos hablando de algo con fines sanitarios, clínicos. No estaríamos hablando de algo espiritual. Donde el Reiki se vuelve espiritual es en las prácticas que venían después, o los elementos que venían después. Teníamos la meditación, teníamos el Reiju, que es espiritual mucho, porque es la reconexión con el todo. Teníamos el tratamiento hacia uno mismo o hacia los demás. Y luego habían dos elementos cruciales. Uno, aún se trabajan a día de hoy, pero se profundiza muy poco y por eso profundizaremos en ello, que son los principios espirituales de Reiki, los 5 principios, que en japonés se llaman Gokai, que son solo por hoy no te enfades, no te preocupes, sé agradecida, trabaja duro y sé amable con los demás. Esta es la traducción literal, luego hay 1000 traducciones distintas que podéis encontrar en internet. Hay algunas que no gustaron en algunas sociedades y se cambiaron, sencillamente. Por ejemplo, la de trabaja duro, si miráis en internet veréis como 10 traducciones distintas porque hay mucha gente que no le gusta esa expresión. Luego, cuando los estudiamos, veréis que no tiene nada que ver con el trabajo, el mercado laboral, sino con el trabajo personal. Pero bueno, no gustó y entonces hay traducciones como realiza el trabajo con gusto, disfruta de lo que haces, que es como más goloso. Y los dos primeros, últimamente, muy marcados por una corriente que tiene bastante, bueno, ha tenido bastante fuerza, ahora baja un poquito, pero los dos primeros, que es no te enfades y no te preocupes, también los han cambiado, porque hay una corriente que considera que una frase que empieza con no es negativa, entonces han hecho una traducción totalmente liberal o anárquica, que en algunos casos es vive con tranquilidad, vive disfrutando de la vida, etcétera, que realmente no tiene nada que ver con los dos principios originales, porque el na en japonés, Hikaru na y Shinpaisu na, no es una negación propiamente dicho,
es un consejo que viene desde la sabiduría. Es como la abuela que le ve a sus 2 nietos jugando y que se pelean por la pelota y les mira desde el banco y les dice, no, no os peleéis. Eso no es un imperativo. Es como, dentro de este no va implícito la idea de, no, no perdáis el tiempo, que no sirve de nada. Pero si queréis seguir peleándoos, oye, mira, ya vosotros. Entonces no es un imperativo como cuando dices, por favor, no cierres la puerta. Que eso sí es un imperativo, no tiene ninguna connotación detrás, solo quiero que no cierres la puerta. Entonces, yo prefiero mantener las traducciones originales. Ahora, si a alguna le resulta mejor otro tipo de traducción que le sienta o que le resuena más, pues tampoco tengo inconveniente. Lo que pasa es que estos principios no solo fueron mencionados por Usui Sensei y utilizados por Usui Sensei, sino fueron publicados en un libro de un tal Suzuki, que se publicó a principios del siglo XX en Japón, que la traducción del nombre es Manual de una vida buena, y que aún hay un ejemplar en la biblioteca, una de las bibliotecas centrales de Tokio. Entonces, realmente siguen escritos ahí. Sería como traducir un poco un poema de García Lorca al inglés y decir, es que esta frase no me gusta, pues la cambio, ¿no? Pues no sé si es del todo correcto, pero bueno. Los Gokai, cuando los estudiamos veréis que es el corazón de la práctica espiritual del Reiki, sin duda, porque no es un manual de instrucciones, sino es un mapa que te ayuda a ver por dónde trabajar, por dónde profundizar y tal. Y detrás de los Gokai hay una influencia muy fuerte del budismo. Y después había otro elemento que tristemente se ha perdido y no consigo reintroducirlo con facilidad, que era la poesía. En el Reiki original, normalmente en cada encuentro se leían 1 o 2 poemas, wakas o gyosei, del emperador Meiji, y se reflexionaba acerca de ellos. El waka es una poesía, son poesías cortas, no son como el haiku es la poesía más corta que existe, que tiene 16 sílabas. El waka es una poesía un poco más larga, carece de rima normalmente, y tiene una finalidad más de hacer reflexionar a la persona que de transmitir belleza. O sea, nosotros estamos acostumbrados a la belleza, ¿no? A la poesía, a esa manera de comunicar la vida o algo a través de la belleza del lenguaje, ¿no? De la belleza de una composición determinada. En Japón la poesía quizás no giró tanto hacia allí, porque el haiku es muy, muy bello cuando lo comprendes, pero si no, es algo que te deja como, le falta algo aquí. El haiku es una combinación de 16 sílabas que tiene que ver con la naturaleza y con la estación del año y que casi siempre te deja con la boca abierta porque piensas, a ver, me he perdido algo. Y es la finalidad del haiku, dejarte sin una mente que analice las cosas. El waka sí que te deja con una mente, o los gyosei, que es cuando escribe un waka un emperador, los llaman gyosei, sí que te deja con la mente reflexionando, pero te deja con la mente reflexionando hacia acerca de cosas que quizás sean relacionadas con los valores de la vida. Por ejemplo, uno de los wakas conocidos del emperador Meiji, no lo recito de memoria, recito de memoria la idea, era la de cuando hace frío en invierno y estoy al lado del fuego en casa, cómo dejar de pensar en los campesinos que trabajan la tierra. ¿No? Esto en forma de poesía. ¿Cuál es la finalidad de este poema? Es muy evidente, es ser consciente del trabajo, del sufrimiento, del esfuerzo de los otros, ¿no? Para no caer sobre todo en la complacencia, ¿no? En centrarse en uno mismo. Entonces se leían 1 o 2 poemas, no muchos, y se reflexionaba, meditaba acerca de ellos. Se dice que los poemas que utilizó Usui Sensei durante esos años, no fueron muchos, los años de enseñanza real de Usui Sensei fueron del 22 al 26. El 22 en primavera es cuando tiene la experiencia en Kurama y el 26 es cuando tiene su segundo derrame y ya muere, ¿no? O sea, durante esos 4 años se dice que trabajó principalmente con 125 poemas, que son los que están publicados en el libro El eco de la cascada, que es un libro de difícil adquisición. Se puede encontrar por internet, no es muy fácil y muchas veces lo encuentras y luego es
no hay unidades, esperemos, etcétera. Y después, a veces, cuando lo encuentras, pues evidentemente cuando de un libro hay pocos y empieza a ser buscado, pues el precio se eleva, ¿no? Y se dispara. Yo creo que tuve suerte porque lo compré hace, no sé, 10 o 12 años, un precio razonable, viene en una edición doble, uno pequeñito, ¿no? Para leer los poemas y uno más grande. Es una edición cuatrilingüe en francés, inglés, japonés y español, y ilustrada. Pero lo compré porque realmente me gusta y porque adoro los libros. O sea, mi problema son los libros. Yo compro muchos libros, muchísimos libros. Más de lo que 3 vidas me permitirá leer, y leo mucho, pero bueno, los compro. Pero no hace falta, en cierto modo, porque evidentemente si tú pones poemas del emperador Meiji, Usui Sensei, como ya hace más de 100 años, son libres. Entonces están en Internet, con traducciones también flexibles, pero están en Internet. Yo en el libro, el que publiqué, el del Camino Espiritual del Reiki, puse algunos, no sé si puse 10 o 12 o 15 o 20, pues los que más quizás me gustan, para, bueno, para dar conciencia de que el Reiki realmente es una práctica espiritual. A partir de ahí había poco más. Y esto es lo que al occidental, a la mente occidental le cuesta. El Reiki no necesita mucho más, porque la meditación no te la vas a acabar nunca. Y la enseñanza de la meditación es muy sencilla. Siéntate, cierra los ojos, respira. Punto final. El occidental necesitamos más chicha. Necesitamos que nos den cositas. Vale, venga, ¿y qué hago? Y construir un muro, vale, y luego gira a la izquierda, y luego a la derecha, y luego canta el abecedario en 3 idiomas distintos. Es como, tenemos esa idea de que cuanto más complicado es, más bueno será. Sin embargo, no es así, porque la meditación realmente de complicado tiene poco. Es realmente sentarse y respirar. Yo, honestamente, en la meditación voy a hacer bastante hincapié y la vamos a practicar cada clase. Honestamente, creo que la meditación ha sido la gran malentendida del mundo espiritual, porque te encuentras muchísima gente, uno, que no la comprende, dos, que cree que no la puede hacer, que no la sabe hacer, y tres, que no le gusta. Y no entiendo ninguno de estos argumentos. O sea, en un mundo donde cualquier adulto va cansado, una práctica que te dice para, no entiendo que no guste. Porque la meditación, quítale el nombre ahora, no vamos a hablar de meditación. Oye, tú vas al médico y el médico te dice, vale, sí, pues mira, para lo que tienes, quiero que cada día te tomes media horita después de comer, por ejemplo, o cuando te levantes por la mañana, te pones media horita, bajas la voz, la música un poquito, la luz un poquito, que no te moleste nadie, les dices a toda la familia que no te moleste nadie y te sientas en el sofá 20 minutos sin hacer nada. No entiendo que la gente diga, no me gusta. ¿No te gusta el qué? Porque a veces, al no explicarla bien, no me gusta, sí, hay gente que le tiene miedo a la meditación, porque en el momento que paras, la vida que quieres dejar atrás te arrolla. Y entonces dices, vale, pues que no puedo escapar de mí. Eso lo entiendo. La gente que no medita porque no quiere dejar de escapar de sí misma, y la hay mucha, y lo entiendo, y lo respeto, lo entiendo. Pero no me gusta, me resulta difícil. No sé, me resulta aún más difícil. Porque realmente, imagínate que el médico te dice, te sientas 20 minutos en el sofá y no enciendas la tele, no hagas nada. Y digas, ay, es que no sé. No tiene truco. La gente suele decir no sé porque confunde meditar con parar la mente. La mente no se para. El día que la mente se para del todo, ese día estarás muerto. O sea, la mente no se para porque es su función. Trabaja siempre. La mente es, digamos, el aspecto productivo del sistema nervioso o de una parte del sistema nervioso. Y evidentemente funciona. Pensamientos, que es lo que normalmente comprendemos como mente, pueden ser de dos formas. Pueden ser un caos, un galimatías, las Ramblas de Barcelona un domingo antes de la pandemia, o pueden ser un mar en calma, pero sigue habiendo pensamientos.
Claro, si cuando a una persona le dices meditar es parar la mente, evidentemente la respuesta es yo no sé, porque todo el mundo cuando se sienta a meditar piensa. Entonces, si tú crees que es dejar de pensar, tenemos un grave error. Pues te sentarás y dirás, bueno, es que no consigo pararla. Y además, cuando hay estrés, muchos pensamientos, sufrimiento, dolor, y paras, todo eso se magnifica. Entonces dices, no es que no solo no consigo pararla, sino que me atropella. Entonces, pues prefiero bajar abajo y hablar con la gente tomándome un café, o tomarme un gin tonic, o ir a correr, o ver Netflix, o hacer cualquier cosa. Pero ahí viene para mí la parte más triste. Meditar es un tiempo de intimidad con una misma, no es otra cosa. Normalmente nos pasamos prácticamente todo el día de vigilia, cuando no dormimos, con algo externo a nosotros mismos. Con clientes, con familia, con amigos, con la tele, con el teléfono, con el libro, con el periódico, con la cocina, con papeleo, siempre es con algo. Momentos del día donde paras y no hay nada más externo, no lo suele haber. Antes aún teníamos, casi sin querer, porque cuando tenías que ir al dentista y te hacían esperar pues una hora, pues había ahí las lecturas, y si no te interesaban las lecturas, pues no te quedaba otra que aburrirte un poco. Hoy en día eso, evidentemente, desde que tenemos internet en el teléfono ya no existe. Porque si te hacen esperar media hora, pues hay gente que esa media hora la trabaja, hay otra gente que esa media hora mira las redes sociales, o hay gente que, bueno, pero el aburrimiento tenía su función. No era meditación, pero se acercaba bastante. Entonces, la meditación es una de esas prácticas que es muy mal entendida. Meditar es sencillamente sentarse, respirar sin prisas y parar. No la mente, parar. Y es uno de los elementos principales, porque una de las causas principales del sufrimiento viene de los pensamientos. O sea, los pensamientos no son tan aleatorios como la gente cree. Los pensamientos nacen de un estímulo. Si tú llevas a un niño pequeño a ver una película muy violenta, el niño te tendrá pesadillas de día y de noche durante un tiempo. ¿Por qué va a tener pesadillas? De noche, sueños, sería otro tema. Pero ¿por qué de día? Porque le has puesto un estímulo. Le has puesto violencia a nivel de estímulo externo, visual, sonido, de historia, y entonces el niño tiene pensamientos que giran en torno a eso. Normalmente los bebés no nacen con miedo a la oscuridad. Es más, se han pasado 9 meses bastante oscuros y muy cómodos. Tenían un refuerzo muy positivo de oscuridad y protección. Y sin embargo hay muchos niños que a la edad de 3, 4, 5, 6, 10 años siguen teniendo miedo a la oscuridad. No todos, pero muchos. Esto es aprendido. O sea, la mente no es algo libre que tenemos ahí que no se puede domar, no, la mente reacciona. Si yo me levanto por la mañana y me leo 5 periódicos sensacionalistas, de lo que sea, me da igual. Lo más posible es que yo durante las siguientes horas, días e incluso semanas piense acerca de lo que he leído. Aunque no esté directamente relacionado, pero mis pensamientos irán por ahí. Si yo consumo violencia, mi pensamiento será violento. Si yo consumo drama, mi pensamiento será dramático. Y hay las cosas que puedo escoger y las que no. Lo que se entiende como cultura real, no el cine o el teatro. Cultura es como conjunto de comportamientos y creencias que comparte una sociedad en general. Eso es inevitable. Todos nacemos en una cultura determinada y no la puedes cambiar. Te cambia sola. Entonces, si en nuestra cultura, pues que es la de aquí, pues yo qué sé, se habla con palabras malsonantes y se critica al vecino, pues esto lo vamos a empapar todos. Si naces en otra cultura que no se hace, no. Y cuando se habla distinto, se piensa distinto. Y esto hay bastantes estudios ya. Cuando hablas distinto, piensas distinto. Cuando lees distinto, piensas distinto. Y la gente que pues aprende otras culturas y entra en otras culturas, cambia su forma de pensar.
El pensamiento no es tan... Sí, tenemos la posibilidad. La meditación, el primer paso de la meditación es ver qué hay. O sea, casi todos defendemos la idea de que nos conocemos a nosotros mismos. Sin embargo, nos sorprendemos una y otra vez. O sea, realmente hay situaciones donde no nos reconocemos. Tenemos un tipo de reacción que, bueno, nos sorprende incluso a nosotros mismos. La meditación te ayuda a entender que dentro hay un caos. Porque si no lo has puesto nunca orden, hay un caos. Ahora, ves como una habitación caótica, la puedes ordenar. Tampoco es un drama. Pues la meditación es un tiempo de intimidad con una misma, sabiendo que lo que va a encontrar primero, si no ha entrado nunca, pues va a ser un poco caos. ¿Que hay gente que tiene miedo? Lo entiendo. ¿Que hay gente que sencillamente ya no quiere? También lo entiendo. Pero no es difícil, porque no tiene un objetivo concreto. El objetivo es algo muy, muy moderno. Pero cuando lees los clásicos, sobre todo de filosofía oriental, acerca de la meditación, no había tal objetivo. A día de hoy sí, con el mindfulness en el mundo corporativo, evidentemente hay muchos objetivos. Reducir el estrés, aumentar la productividad, mejorar el estado, pero bueno, esto es muy moderno. Esto es muy occidental. No. Entonces, el Usui Reiki Ryojo tenía unos elementos principales, pero todos iban en la misma dirección. En la dirección de ayudar a la persona a encontrar un estado de paz y de tranquilidad, que pasaba por tener una salud más fuerte, un estado mental más calmado, más apaciguado y una mejor relación o armonía con los estados anímicos. Además, Japón es una cultura colectivista y casi toda la espiritualidad oriental gira en torno al colectivismo, lo cual significa que no haces esto para alcanzar el nirvana tú. En el budismo se quiere alcanzar el nirvana para convertirse en bodhisattva y ayudar a los demás seres. Es en Occidente donde queremos alcanzar el nirvana para ser guays, ¿no? Y tener seguidores en Instagram. Pero en Oriente no funcionaba por ahí. Entonces, digamos, tanto los kokai como la poesía giraba en torno a ser conscientes del sufrimiento de los demás también y ayudar a mitigar en lo posible ese sufrimiento de los demás. Ahí tiene el componente espiritual oriental, que es estar centrado también en los demás. Entonces, ¿qué tenemos que es realmente el Reiki? Es una práctica espiritual con origen budista, sintoísta o japonés y evidentemente una herencia detrás taoísta muy clara que también veremos, porque el taoísmo influenció sobremanera la cultura japonesa y principalmente el Zen, que nace de ahí. Entonces, son las tres grandes influencias. Y son tres tipos de religiones o de creencias filosóficas que buscan las tres la armonía con uno mismo y con la naturaleza. Por tanto, el Reiki es lo que quiere. Tiene diferentes elementos para trabajar la mente, como pues, la poesía, los kokai, la meditación, diferentes elementos para trabajar el cuerpo, como el autotratamiento, por ejemplo, y en general trabaja el espíritu con el Reiju o incluso con la propia meditación, es buscar un equilibrio y alcanzar ese estado de paz y de tranquilidad. ¿Qué busca? ¿Cómo lo busca? A través de una constancia. Esto es muy oriental, mucho. No consideran que las cosas se construyen rápidamente. Consideran que las cosas se construyen pasito a pasito. Todo lo que vale la pena en la vida tiene su ritmo. Hay cosas tan simples como cocinar para comer. Hoy en día todos hemos aprendido a cocinar si hace falta en 10 minutos. Pim, pam, pum, como y mira. Pero todos sabemos que cocinar en 10 minutos y tener un día de esos de vacaciones, tal cual, que te pones un día, te pones tu musiquita en la cocina, que te ha llegado la verdura del huerto, tal, que te pones ahí, estas 3 horas, el resultado no es el mismo. O sea, de la misma manera que abrazar rápido y abrazar con tiempo no obtiene el mismo resultado. Nada de lo que vale la pena obtiene el mismo resultado.
Entonces, si entendemos lo que es una práctica espiritual, el desarrollo del espíritu, la búsqueda del bienestar, los atajos no son bienvenidos. El mejor atajo en cualquier ámbito de la vida espiritual es que no tomes nunca ninguno. Que sigas el camino, el sendero correcto, no lo dejes. De ahí que la constancia, bueno, es quizás uno de los elementos más importantes de la práctica espiritual oriental. En India, en Japón, en China, en Corea, en Vietnam, no solo en Japón. Los elementos del Reiki no son difíciles. Los Hokai quizás un poco más, porque no se trata solo de recitarlos, sino se trata de ser conscientes de ellos, de hacer un trabajo que veremos a nivel personal, de reflexión, de estudio, de observación, pero la meditación y el autotratamiento, en verdad el autotratamiento se trata de que seas capaz de tumbarte en tu cama, o en tu sofá, o en tu esterilla, ponerte una mantita, ponerte música que te guste, que tampoco sea salsa, pero música más bien relajante, respirar de forma más descansada, ponerte las manos en el cuerpo y disfrutar. No es difícil, es un placer. Y la meditación, tal como yo la entiendo, es, aún considerándome una persona feliz, el mejor momento del día. Porque el resto del día siempre tienes cosas que solucionar o cosas que hacer. Es de lo que va a ser adulto. Y la meditación es esos 20 o 30 minutos que de repente dices, para. Es el único momento del día donde no tienes que contestar emails, no tienes que pensar en lo que tienes que cocinar, no tienes que pensar en el del banco, no tienes que pensar en los trámites que tienes que hacer, en el futuro, en el pasado. No, es como, por favor, que se pare el mundo un poquito. Para mí es un ejemplo a nivel metafórico, el famoso confinamiento que todo el mundo habla. Para mí el confinamiento es una meditación. De repente paras. Y sí que hay gente que lo vivió de forma distinta, pero hay mucha gente que, porque no tenía un entorno que era difícil en esos momentos, fueron buenas semanas. Para mucha gente era como, a veces hablas con personas, con muchos te dicen, pues yo la verdad debo decir que lo disfruté, porque es que esto es accesible, es muy barato. O sea, sé que pensamos siempre que no podemos, pero es un concepto de la mente. Porque cuando tienes mucho trabajo, no paras, tú eres muy consciente de que no puedes parar. Y llega y alargas 1 hora más cada noche, y luego 2, y un día estás ahí a las 12 de la noche aún haciendo cosas y piensas, algo va mal, y aún no lo ves. Hasta que de repente ya te empiezas a comer los sábados por la mañana. Bueno, al sábado por la mañana sí, la tarde ya descanso y domingo. Y luego el sábado por la mañana y un poco de la tarde. Y luego tal cual, ¿no? Y siempre cosas. Y piensas, es que si paro y de repente te pasa algo, te pones enfermo, una gripe, te tumba una semana en casa, en la cama, que no puedes hacer nada, fiebre, dolor, te duelen los huesos. Y cuando regresas, oye, el mundo ha continuado igual sin ti. Yo creo que esto es algo que nos cuesta aceptar, pero el mundo continúa igual. Es como cuando te vas 15 días de vacaciones y te vas a un sitio realmente exótico y lejano que no invita a leer la prensa o mirar, ¿no? Es que te digas, mira, me voy a París, pues por la noche cuando llegas al hotel, pues miras, yo qué sé, sigues las noticias y tal, ¿no? Dices, oye, que me voy a Bolivia y me voy a la selva. Y bueno, estás en la selva y no hay ni cobertura y lo de abrir Instagram o leer el periódico, ni lo piensas, o lo piensas en los macacos de ahí, en los mosquitos de allá y tal. Y de repente estás 15 días ahí y cuando vuelves, el mundo ha seguido igual. Y sigue más o menos igual. Hay alguna noticia tal cual, pero nada es tan urgente. Lo hacemos urgente aquí. Nos hacemos importantes aquí. Pero cuando te paras, cuando desapareces un tiempo y regresas, el mundo ha seguido girando igual y te recoge. Pues sube. Y te pones al día y en 4 días vuelves a estar igual pensando, es que no, sí, se puede. Pero este parar le cuesta. La meditación tiene 2 componentes básicos. Parar y una comprensión profunda de las cosas. Estos son los 2 componentes de la meditación según el budismo.
y tienen un orden. Primero es parar y después acceder a una comprensión profunda de las cosas, o lo que llaman insight en inglés. Si no es el primero, el segundo no suele aparecer. La meditación es un tiempo de calidad que pasas contigo misma. Entonces, aunque en las escuelas y los cursos de Reiki pues, más modernos se ha eliminado prácticamente la meditación, yo soy de los profesores, hay bastantes más, que abogamos por recuperarla. Porque la meditación es una de las prácticas principales del Reiki. Y sin la meditación, muchas veces el tratamiento o el autotratamiento se convierte un poco en un juego de Harry Potter. Porque tienes unas herramientas y tal cual, pero es como un punto mágico. Y la meditación te da presencia y en la presencia llegas a comprender qué sucede aquí. Entonces, el primer elemento dentro del contexto de que es Reiki, después aún profundizaremos más al ver quizás el budismo, el shintoísmo o el taoísmo, pero el primer elemento es la meditación. Entonces, la primera práctica que vamos a hacer va a ser meditar. Y para meditar necesitáis un sitio para sentaros, que puede ser un cojín de estos de meditación, puede ser una silla, puede ser una esterilla enrollada, puede ser lo que queráis, siempre y cuando tengáis una postura cómoda por un lado y saludable por otro lado.